Hola amigos, este es otro video de divulgaciontotal.com y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes otra sección de la investigación del Dr. Michael Newton. Este es el capítulo 8 que se refiere a nuestros guías en el mundo espiritual. Y serán nuestros guías en el mundo espiritual nuestros ángeles guardianes, como se les conoce popularmente. Vamos a ver lo que dice el Dr. Newton en esta sección. Dice acá el Dr. Newton, primero nos da, antes de darnos lo que le pasó con el caso 17, nos hace una extensa explicación sobre los guías en el mundo espiritual, en la vida entre vidas, que es el ciclo de información que estamos compartiendo con ustedes. Dice el Dr. Newton aquí: nunca he trabajado con un sujeto en trance, con un paciente en trance, que no tenga un guía personal. Algunos guías son más evidentes que otros durante las sesiones de hipnosis. Es costumbre mía preguntar a los pacientes si ven que sienten una presencia desencarnada en la sala o en el ambiente donde estamos haciendo la sesión. Si lo hacen, ese tercero suele ser un guía protector. A menudo un paciente sentirá la presencia de una figura desencarnada antes de visualizar un rostro o escuchar una voz. Las personas que meditan mucho están naturalmente más familiarizadas con estas visiones que alguien que nunca recurrió a su guía. El reconocimiento de esos maestros espirituales lleva a las personas a la compañía de un poder creativo, cálido y amoroso. A través de nuestros guías nos damos cuenta de la continuidad de la vida y nuestra identidad como alma. Los guías son figuras de gracia en nuestra existencia porque son parte del cumplimiento de nuestro destino. Los guías son entidades complejos que, especialmente cuando son guías maestros, ¿no? Maestros guías como se les llama, el nivel de conciencia del alma determina en cierta medida el grado de avance del guía que se le ha asignado a esa alma. De hecho, la madurez de un guía en particular también influye en si esos maestros tienen solo un estudiante o muchos bajo su dirección. Los guías en el nivel alto de habilidad y nivel superior además, ¿no? Los niveles superiores, generalmente trabajan con un grupo completo grande de almas en el mundo espiritual y en la tierra. Estos guías tienen otras entidades que los ayudan también. Por lo que puedo ver, dice el Dr. Michael Newton, cada grupo de almas generalmente tiene uno o más maestros nuevos en entrenamiento. Como resultado, algunas personas pueden tener más de un guía ayudándoles. Los nombres personales que mis pacientes, dice, atribuyen a sus guías van desde palabras ordinarias, caprichosas o curiosas hasta extrañas. Con frecuencia, esos nombres se remontan a una vida pasada específica que un maestro pasó con un alumno. Algunos pacientes no pueden verbalizar el nombre de su guía porque el sonido no se puede duplicar, incluso cuando los ven claramente bajo hipnosis. Les digo a esas personas que es mucho más importante que comprendan por qué se les asigna ciertos guías en lugar de descubrir sus nombres. Un paciente simplemente puede usar una designación general para su guía, como por ejemplo director, asesor, instructor, o simplemente a veces los llaman mi amigo. Hay que tener cuidado sobre cómo se interpreta la palabra amigo. Por lo general, cuando una persona en trance habla de un amigo espiritual, se está refiriendo a un compañero del alma o un compañero de grupo en lugar de a un guía. Las entidades que son nuestros amigos existen en niveles no mucho más altos o más bajos que nosotros. Esos amigos pueden ofrecer aliento mental desde el mundo de los espíritus mientras estamos en la Tierra y pueden estar con nosotros como compañeros humanos encarnados mientras recorremos los caminos de la vida. Uno de los aspectos más importantes de mi trabajo terapéutico es el apreciar, dice el Dr. Newton, con los pacientes, es ayudarlos, mejor dicho, ayudarlos a nivel consciente a apreciar el papel que juegan sus guías en la vida. Estas entidades maestras nos edifican a todos con su
con sus hábiles técnicas de instrucción. Las ideas que reclamamos como propias pueden ser generadas por un guía interesado. Los guías también nos consuelan durante los periodos difíciles en nuestras vidas, especialmente cuando somos niños que necesitan consuelo. Recuerdo un comentario encantador hecho por una paciente después de preguntar cuándo comenzó a ver a su guía, después de preguntarle cuándo comenzó a ver a su guía en esta vida. La paciente dijo, cuando estaba soñando despierta. Recuerdo que mi guía estaba conmigo en mi primer día de escuela cuando estaba realmente asustada. Se sentó en la parte superior de mi escritorio para hacerme compañía y luego me mostró el camino al baño cuando tenía demasiado miedo de preguntarle al maestro. El concepto de seres espirituales personalizados se remonta en la antigüedad a nuestros orígenes más tempranos como seres humanos pensantes. Los estudios antropológicos en los sitios prehistóricos de gente, ¿no?, sugieren que sus símbolos totémicos, los tótems, ¿no?, evocan la protección individual. Y ya más tarde en la historia, hace unos 5000 años, cuando surgieron las ciudades-estado, las deidades oficiales se identificaron con las religiones estatales. Esos dioses eran más remotos e incluso generaban miedo. Así, las deidades personales y familiares asumieron una gran importancia en la vida cotidiana de las personas por protección. Una deidad personal del alma servía como un ángel guardián para cada persona o familia y podía ser llamada para ayuda divina durante una crisis. Esa tradición se ha llevado hasta nuestras culturas el día de hoy. Tenemos dos ejemplos en los extremos opuestos de los Estados Unidos. Aumakua es un dios personal para los hawaianos. Los polinesios creen que nuestros ancestros pueden asumir una relación personal como Dios, es decir, como humanos, animales o peces, con los miembros vivos de la familia. En visiones y sueños, Aumakua puede ayudar o reprender a un individuo. Y en el noreste de Estados Unidos, los Iroquois creen que el poder espiritual interno de un ser humano se llama Orenda, el cual está conectado con un espíritu personal superior de Orenda. Este guardián es capaz de resistir los poderes del daño y el mal dirigidos a un individuo. El concepto de los cuidadores de almas que funcionan como guías es parte del sistema de creencias que muchas culturas nativas americanas tienen. Las tribus Zuni del suroeste tienen tradiciones orales en su mitología de seres divinos con existencias personales. Se les llama los hacedores y poseedores de los caminos de la vida. Y se les considera los cuidadores de almas. Hay otras culturas en todo el mundo que también creen que alguien aparte de Dios, está cuidando de ellos para interceder personalmente en su nombre. Creo que los seres humanos, dice el Dr. Newton, siempre han necesitado figuras antropomórficas debajo de un Dios supremo para representar las fuerzas espirituales a su alrededor. Cuando las personas oran o meditan, quieren acercarse a una entidad con la que estén familiarizados para inspirarse. Es más fácil pedir ayuda a una figura que pueda identificarse claramente en la mente humana. Hay una falta de imágenes para un Dios supremo que dificulta una conexión directa para muchas personas. Independientemente de nuestras diversas preferencias religiosas y grados de fe, las personas también sienten que si hay un Dios supremo, esa divinidad está demasiado ocupada como para preocuparse por sus problemas individuales. Las personas a menudo expresan falta de dignidad para una asociación directa con Dios. Como resultado, las principales religiones del mundo han utilizado profetas que una vez vivieron en la tierra para servir como nuestros intermediarios con Dios. Posiblemente debido a que algunos de esos profetas se elevaron a sí mismos al estado divino, ya no son lo suficientemente personales.
Digo esto sin disminuir la influencia vital que todos los grandes profetas han tenido sobre sus seguidores. Miles de millones de personas obtienen beneficios de las enseñanzas de esas almas poderosas que encarnaron en la tierra como profetas en nuestro pasado histórico. Y sin embargo, las personas saben en sus corazones, como siempre lo han sabido, que alguien, alguna entidad personal, individual para ellos, está allí esperando ser contactada. Tengo la teoría, dice el Dr. Newton, de que los guías que se aparecen para las personas muy religiosas, en realidad lo hacen como figuras de su fe. Hubo un caso en un programa de televisión nacional en los Estados Unidos donde la hija de una familia cristiana devota sufrió una experiencia cercana a la muerte y dijo que vio a Jesús. Cuando se le pidió que dibujara con crayones o crayolas lo que vio, la niña dibujó a un hombre color azul, sin ningún detalle, de pie dentro de un halo de luz. Mis pacientes, dice el Dr. Newton, me han mostrado cuánto dependen y hacen uso también de sus guías espirituales durante la vida. He llegado a creer que somos responsabilidad directa de los guías, no responsabilidad de Dios. Esos expertos maestros permanecen con nosotros durante miles de años terrestres para ayudarnos en nuestras pruebas antes, durante y después de innumerables vidas. Noto que, a diferencia de las personas que caminan en estado consciente, las personas en trance no culpan a Dios por sus desgracias en la vida. La mayoría de las veces, cuando estamos en el estado, digamos, supraconsciente, ¿no? En el estado del alma, es nuestro guía personal quien se lleva la peor parte de cualquier insatisfacción. A menudo me preguntan si nuestros maestros guías son parecidos a nosotros o simplemente son elegidos al azar. Esa es una pregunta difícil de responder. Parece que nos asignan guías en el mundo de los espíritus de una manera ordenada. He llegado a creer que sus estilos de enseñanza individuales y sus técnicas de administración apoyan y se integran maravillosamente con nuestra identidad permanente del alma. Por ejemplo, he oído hablar de guías más jóvenes cuyas vidas pasadas incluían el superar rasgos negativos particularmente difíciles. He oído que estos guías fueron asignados a almas con los mismos patrones de comportamiento. Parece que esos guías empáticos son calificados según lo bien que les va en sus tareas para afectar el cambio positivo. Todos los guías tienen compasión por sus alumnos, pero los enfoques de enseñanza varían. Encuentro que algunos guías que constantemente ayudan a sus estudiantes en la Tierra son en algunos casos de ese tipo, ¿no? Mientras que otros exigen que sus alumnos trabajen con lecciones con muy poco estímulo manifiesto. La madurez del alma es, por supuesto, un factor también. Ciertamente los estudiantes graduados reciben menos ayuda que los estudiantes de primer año. Aparte del nivel de desarrollo, veo la intensidad del deseo individual también como otra consideración en la frecuencia de la apariencia y la forma de asistencia que uno recibe de su guía durante la vida. En cuanto a las asignaciones de género, no encuentro una correlación consistente de los pacientes masculinos y femeninos con los guías de apariencia masculina o femenina. En general, las personas aceptan el género representado por su guía como algo bastante natural. Se podría argumentar que esto se debe a que se han acostumbrado a ellos durante eones de tiempo relativo como hombres o mujeres, en lugar de asumir que un sexo es más efectivo que el otro, ¿no? Entre estudiantes y maestros específicos. Algunos guías aparecen como géneros mixtos incluso, lo cual respalda que las almas sean verdaderamente andróginas. Un paciente me dijo, mi guía es a veces Alexis o Alex, entrando y saliendo de ambos sexos dependiendo de mi necesidad de consejos masculinos o femeninos. Por lo que puedo determinar, dice el Dr. Newton, el proceso para la selección de maestros
se maneja cuidadosamente en el mundo de los espíritus. Cada ser humano tiene al menos un guía maestro superior o de más alto nivel asignado a su alma, desde que esa alma se creó por primera vez. Muchos de nosotros heredamos un guía secundario más nuevo, ya más adelante en nuestra existencia, como por ejemplo Carla en el capítulo anterior. A falta de un mejor término, he llamado a esos maestros estudiantes guías junior, o guías junior, ¿no? Los aspirantes a guías junior pueden anticipar el comienzo de su entrenamiento cerca del final del nivel 3, a medida que avanzan hacia las etapas intermedias superiores de desarrollo. En realidad, comenzamos nuestro entrenamiento como guías subordinados mucho antes de alcanzar el nivel 4. En las etapas más bajas del desarrollo, ayudamos a otros en la vida como amigos, y entre vidas asistimos a nuestros compañeros de grupo con el asesoramiento. Las tareas de enseñanza para los guías junior y los de alto nivel parecen reflejar la voluntad de los maestros guías, quienes forman una especie de grupo rector similar a un tutelaje sobre los guías más jóvenes del mundo espiritual. Veremos cómo funciona el proceso de desarrollo de los guías en los capítulos 10 y 11, los cuales cubren casos de almas más avanzadas. Ahora el Dr. Newton se pregunta aquí, ¿todos los guías tienen las mismas habilidades de enseñanza y esto afecta el tamaño del grupo al que estamos asignados en el mundo espiritual? El siguiente pasaje es del archivo del caso de un alma experimentada que discutió esa pregunta conmigo, y en esta parte el Dr. Newton nos cuenta el caso 17. El caso 17 dice lo siguiente, ¿no? El Dr. Newton durante la sesión le pregunta al paciente: tengo una curiosidad acerca de las asignaciones de maestros en el mundo espiritual en relación con sus habilidades para ayudar a las almas no desarrolladas. Cuando las almas progresan como guías, ¿se les dan bastantes almas para trabajar? El paciente contesta: solo a los que tienen más práctica. El Dr. Newton le dice: me imagino que los grupos grandes de almas que necesitan guías podrían convertirse en una gran responsabilidad para un guía avanzado, incluso con un asistente. El paciente contesta: pueden manejarlo, el tamaño no importa. El Dr. Newton dice: ¿por qué no? El paciente dice: una vez que alcanzas la competencia y el éxito como maestro, la cantidad de almas que te dan no importa. Algunas secciones o grupos tienen muchas almas y otras no. El Dr. Newton dice: entonces, si eres una persona mayor en el aura de luz azul, el tamaño de la clase no tiene relación con las tareas porque tienen la capacidad de manejar grandes cantidades de almas. El paciente dice: no dije exactamente eso. Mucho depende de los tipos de almas en una sección o en un grupo, ¿no? Y la experiencia de los líderes. En las secciones más grandes también tienen ayuda, tú sabes. El Dr. Newton le pregunta: ¿quién lo hace? El paciente dice: los guías que tú llamas seniors o superiores. El Dr. Newton dice: bueno, ¿quién los ayuda? El paciente dice: los supervisores. Ahora, ellos son los verdaderos profesionales. El Dr. Newton le dice: he escuchado también que los llaman profesores maestros. El paciente dice: esa no es una mala descripción para ellos. El Dr. Newton le pregunta: ¿qué color de energía te proyectan? El paciente dice: es púrpura. Y el Dr. Newton hace una nota aquí y dice: como se indicó en la figura 3 que vimos en el último capítulo, los rangos más bajos de nivel 5 irradian una energía azul celeste. Con el avance de la madurez, esa aura se vuelve más densa, primero a un color azul medianoche, un color azul profundo, apagado, oscuro, y finalmente pasa a un púrpura intenso o profundo, que representa la integración total de un maestro ascendido de nivel 6. El Dr. Newton continúa y le pregunta al paciente:
Dado que los guías parecen tener diferentes enfoques para la enseñanza, ¿qué es lo que tienen todos los guías en común? El paciente dice, no serían maestros si no les gustara el entrenamiento y el deseo de ayudarnos a unirnos con ellos. El Dr. Newton le pregunta, entonces define para mí por qué las almas son seleccionadas como guías. Toma un guía típico y dime qué cualidades posee esa alma avanzada. El paciente dice, deben ser compasivos sin ser demasiado fáciles contigo. No son críticos, no tienes que hacer las cosas a su manera, no te limitan al imponerte sus valores. El Dr. Newton le dice, ok, esas son cosas que los guías no hacen. Si no dirigen demasiado a las almas, ¿cuáles son las cosas importantes que hacen, según tu punto de vista? El paciente lo piensa un momento y luego dice, ellos construyen la moral en sus secciones, en sus clases, en sus grupos, e infunden confianza. Todos sabemos que ellos mismos han pasado por mucho. Somos aceptados por lo que somos como individuos con derecho a cometer nuestros propios errores. El Dr. Newton luego dice, debo decir que he encontrado almas muy leales a sus guías. El paciente dice, es por eso, porque nunca se rinden contigo. El Dr. Newton luego le pregunta al paciente, ¿cuál dirías que es el atributo más importante de cualquier guía? Y el paciente contesta sin dudarlo, la capacidad de motivarte e infundir coraje. Y bueno, esta es la información que teníamos para compartir con ustedes en este capítulo de la vida entre vidas, nuestros guías en el mundo espiritual, ángeles guardianes, junto con el caso 17. En el próximo video continuaremos compartiendo con ustedes el caso número 18 que proporcionará un ejemplo de las acciones que toma un guía aún encarnado. Como siempre, esperamos que esta información sea interesante para ustedes. No se olviden, síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com. Suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, a Ileana Historias en YouTube y nos conectaremos en el siguiente video. Muchas gracias y será hasta entonces.